pues salida de la realidad, ¿no? Porque realmente las empresas que aparecen en el estudio que ustedes tienen es un número que realmente nace de origen. Y nace de origen, ¿por qué? Porque se otorgó un número de permiso en su iniciativa y se fue llevando hasta el número en que está actualmente, arriba de 3.200 empresas. Platicaba yo hace unos 3 días con un compañero y me dice que en realidad actualmente hay como 750 empresas ya legalmente registradas, aunque sí lleva una secuencia del primer registro, por un lado. Por el otro lado, sí están autorizadas las empresas de seguridad privada a tener portación de armamentos, es decir, hay licencias para las empresas de seguridad privada, lógicamente que son grandes empresas las que tienen esa facultad de tener armamento. ¿Por qué? Porque una aportación de arma cuesta mucho dinero, lo que no tienen las empresas pequeñas, por un lado. Por el otro lado, ahí había una cita que me la atribuyen a mí y que realmente no es mía, es del Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, donde se afirma que en México existen 450,000 guardias de seguridad privada legalmente registrados. El país que más guardias registrados tiene es Brasil, con 550,000 guardias de seguridad privada. De hecho, hay un libro que se llama Cuentos Chinos, de Andrés Oppenheimer, donde afirma que América Latina tiene un promedio de 2.500.000 guardias de seguridad privada legalmente registrados. El país que más guardias de seguridad privada registra en el mundo es India, con 7 millones de guardias de seguridad privada, seguido por China con 5 millones y Estados Unidos con 3 millones de guardias de seguridad privada. Entonces, aquí en México se dice que existen entre 250,000 a 600,000 guardias de seguridad en la ilegalidad. ¿Y por qué existen en la ilegalidad? Aquí la ilegalidad que se manifiesta es que varias empresas de seguridad privada no tienen un permiso, pero fuera de ello cumplen con todos los requisitos de ley, pagan su nómina, pagan su seguro social, excepto que no tienen ese permiso. ¿Por qué? Hablaban de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Efectivamente, en el sexenio del señor presidente Calderón nace la Secretaría de Seguridad Pública y parte precisamente de la función de la seguridad pública es regular a las empresas de seguridad privada, y la ley que se emite en 2006 en su primer párrafo dice que cuando una empresa funcione en 2 o más estados de la República debería en ese momento de obtener su permiso de la Secretaría de Gobernación, que después asumió la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy en estos momentos dependemos de la Subsecretaría de Gobernación. El problema que tienen las empresas de seguridad privada es que no estamos en una ley que nos favorezca a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra por aquí alguien de Lochón, que creo que ya se retiró, estaba por ahí, pero existe en este país una sobreregularización de empresas de seguridad privada. ¿Por qué existe una inseguridad en este país? Es por la percepción política, que yo he dicho muchas veces, he dado conferencias para Proceso, más de 3 creo, para el Universal, para el Financiero, para todos los periódicos de este país, hasta para el Washington Post, con Nicolás Miró. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los empresarios de seguridad privada? Que yo me siento más regulado que el ramo farmacéutico. ¿Por qué? Porque la ley federal dice que cuando una empresa esté en 2 o más estados de la República deberá obtener el permiso de la Secretaría o de la Subsecretaría de Gobernación en este momento. Pero resulta que para prestar un servicio de seguridad privada en cualquier estado de la República tenemos que obtener otro permiso de otro estado, lo que nos lleva a una doble tributación de impuestos. ¿Por qué? Porque una doble tributación es cuando una persona o una entidad es regulada 2 veces por un ente financiero. Pagamos impuestos a la Tesorería del Distrito Federal, pagamos impuestos a la Secretaría de Hacienda, pagamos impuestos en los estados, pagamos impuestos en los 31 estados de la República, pagamos impuestos. A final de cuentas, esto viene siendo que dicen que la seguridad privada, los empresarios de seguridad privada son millonarios. Eso es mentira por todos lados. Ahora, para concluirle el punto de los 600,000 guardias que están en la ilegalidad,
En este país se dice que existen entre 8.000 y 10.000 empresas de seguridad privadas en la ilegalidad. Para dar la cifra de los 600.000 guardias que yo proporciono, es que una empresa de seguridad privada para subsistir necesita de por lo menos 60 elementos. Si multiplicamos 10.000 empresas de seguridad privada por 60 elementos, nos dará la cantidad de 600.000 elementos en la ilegalidad. Aparte de que esta cifra, bueno, se aumenta y se disminuye, pero ¿por qué esta cantidad de empresas en la ilegalidad? Precisamente porque los empresarios, por no querer contratar una empresa de seguridad privada, se quedan con los guardias de las empresas de seguridad privada, y es así como van naciendo las nuevas empresas de seguridad privada. Es el punto que más nos pega a nosotros. En cuanto a la Dirección de Protección Federal, el licenciado Calderón, en su campaña para presidente de la República o presidente de este país, dijo en su campaña que cuando él llegara a la presidencia, los policías comisionados como la auxiliar, como la industrial bancaria, regresarían a sus cuarteles. Y oh sorpresa, nos traicionó a los empresarios de seguridad privada porque creó la Dirección de Protección Federal. Pero vamos más allá con otra competencia desleal. El artículo 18 de ese reglamento especifica que para que el Servicio de Protección Federal funcione, deberá de obtener los recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y más aún, traicionó a otras secretarías. ¿Por qué? Porque ese artículo dice que se podrá utilizar el remanente de cualquier secretaría para alguna emergencia de desastre natural, pero no se puede utilizar el remanente de la Dirección de Protección Federal. Gracias. Perdón, ¿su nombre y cargo? ¿Puede repetirlo? Arnulfo Garibo Ramírez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y similares de los servicios del ramo. Gracias.